Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo que, como todos los que efectuamos dentro de este marco, está patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín. Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, pero que también tiene su sede en Madrid. De hecho, la sede en Madrid es la que podéis observar aquí en el fondo de pantalla y, como siempre digo, pues es una sede que está abierta, en la que algunos damos clase y que está abierta para todos aquellos que os queráis pasar a preguntar cualquier asunto sobre los grados, másters que imparten y también incluso si os apetece y os animáis a organizar algún tipo de evento vinculado con la difusión de las ideas de la libertad. La Universidad Francisco Marroquín os facilitará toda la ayuda que tenga a mano, entre ellas la infraestructura del edificio. Bien, hoy tenemos una entrevista a otro profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que es Daniel Fernández. Dani Fernández es especialista en asuntos de teoría monetaria, en asuntos financieros, ciclo económico y aplicación de la teoría del ciclo económico a el análisis de la coyuntura de diversos países y lleva meses estudiando el caso de China, no solo con Evergrande, pero también obviamente a raíz de Evergrande. De hecho, creo que UF Market Trends, que es el observatorio de coyuntura, digámoslo así, que Dani dirige en la Universidad Francisco Marroquín, pues acaba de publicar también un informe detallado sobre esta cuestión. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Juan? Genial. Gracias por invitarme, hombre. Os tengo que advertir que la conexión de Dani está un poco, no sé si escacharrada o intermitente. De hecho, hemos empezado un poco más tarde porque ha habido ciertos problemas. Bueno, pues simplemente que seáis conscientes de que en algún momento puede haber microcaídas, pero bueno, intentaremos que discurra la entrevista lo más con la mayor normalidad posible. Vale, pues empecemos sin más. A ver, Evergrande hace un mes parecía que estaba en quiebra o en quiebra técnica. Básicamente dejó de pagar el vencimiento de una partida inferior a $100 millones, que una partida de bonos estadounidenses. Dejó de pagar a tiempo. No se entiende muy bien por qué dejó de hacerlo, porque por muchos problemas de liquidez que tenga, hombre, a $70 millones en tesorería parece que sí que puede llegar, pero el caso es que dejó de hacerlo y este viernes in extremis pagó esa deuda, porque si no pagaba este viernes ya sí oficialmente entraba en default. Entonces, cuéntanos un poco, porque se ha estado hablando mucho durante las últimas semanas sobre la situación de Evergrande. Cuéntanos cuál es la situación de Evergrande, por qué hizo esto. ¿Realmente el hecho de que haya pagado este viernes ya significa que no hay ningún tipo de problema alrededor de esta compañía? ¿Va a seguir pagando con normalidad la deuda? ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, pues aquí no está nada claro todavía. Es cierto que Evergrande de momento ha evitado el default, hubiera entrado en default ayer sábado y por $83,5 millones de un bono en dólares, explícitamente en dólares. Los bonos en yuanes o en renminbi sí los está pagando. Todavía puede caer en default el viernes que viene, el 29 de octubre, porque tiene otro pago de intereses que hacer, que también están atrasados, de $47 millones. Y si no, el 11 del mes que viene, por $150 millones. Entonces, Evergrande, curiosamente, ha conseguido evitar el default, pero no otras compañías. Otras compañías ya sí han entrado técnicamente en default. Son algunas otras compañías, pues como en este caso son China Properties Group, que básicamente el 15 de octubre impagó. El 15 de octubre también anunció que iba a impagar otras dos compañías. CINIC ya lo ha hecho, el 18 de octubre impagó por $246 millones, es decir, está ya en default. Y Motherland no se sabe qué va a hacer mañana. Mañana está negociando, Motherland es otra grande, está negociando qué va a hacer con sus acreedores, es decir, está negociando están ofreciéndole básicamente pagar una pequeña parte en dólares y otra parte en nuevos bonos que vencerían en enero. Es decir, están bastante agobiados. Evergrande, lo que yo digo es básicamente es la punta del iceberg. Lo que tenemos es un montón de desarrolladores en China pasándolo mal. Es verdad que hay otros que sí han conseguido hacer pagos, incluso un pago muy gordo.
un desarrollador que se llama Shimao Group Holding consiguió pagar 800 millones de dólares el 15 de octubre, por lo tanto, parece que sí estamos separando, o a esto vamos a hablar un poco ahora de eso, ¿no? Pero sí hay algunos desarrolladores que parece que tienen problemas, pero no tan graves, y otros desarrolladores que están teniendo problemas muy graves y son incapaces de pagar deuda a corto plazo. Entonces, Evergrande parece que, en principio, todos los desarrolladores que están teniendo más problemas están centrados en lugares que se llaman Tier 2 y Tier 3. Básicamente tienen la mayor parte de sus activos en ciudades secundarias o terciarias. Esto es una división que hace el gobierno chino. Entonces, aquellos que están más centrados en ciudades principales, curiosamente, no tienen tantos problemas, y los que están en ciudades secundarias y terciarias están hechos unos zorros. O sea, por resumir, Evergrande, que ha sido la promotora o la desarrolladora, ¿no? Traduciendo directamente del inglés, pero la promotora inmobiliaria que ha copado todos los titulares de prensa, de momento aguanta, pero bueno, ahora creo que nos querrás enseñar algunas cifras para ver si va a seguir aguantando o no, pero al margen de que Evergrande aguante o no aguante, ya hay otras promotoras inmobiliarias chinas que se están cayendo a pedazos. Entonces, antes de pasar a más en detalle de Evergrande, que claramente es el gran peligro, ¿no? Es la mayor promotora inmobiliaria china y, por tanto, la que puede desencadenar muchos más problemas en cadena. ¿Por qué se están dando estos problemas a la vez? Es decir, muchas veces decimos, bueno, que una empresa quiebre es algo normal, ¿no? Porque si hace malas inversiones, pues quiebra. Pero cuando muchas empresas del mismo sector quiebran a la vez y se enfrentan a problemas similares, parece que hay algo más de fondo que las malas inversiones de un solo empresario, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí para que esto esté sucediendo? Sí, bueno, mi interpretación aquí es que básicamente están operando en un mercado en burbuja. Luego, o sea, esa sería la causa primera. Luego tenemos una causa de qué causa la burbuja, ¿no? O sea, podemos tirar del hilo. Pero la primera es claramente que están operando en un mercado en burbuja. Y un mercado en burbuja que está explotando. Y un mercado en burbuja que está explotando porque el gobierno chino quiere que explote. Esto también es bastante interesante. Es decir, la burbuja, todos sabemos, un poco teoría financiera, si se separa mucho el valor fundamental del valor de un activo, en el mercado tarde o temprano se va a corregir esa situación. Lo que no sabemos es cuándo. Y usualmente, bueno, pues aquí nos puede ayudar Taleb con cisnes negros, con cisnes grises, que es algo que devuelve a la economía, con un golpe, devuelve a la economía a su senda de crecimiento o a las finanzas de una empresa o de un sector a su senda de crecimiento normal. ¿Qué ha pasado en China? China se ha dado cuenta, los mismos indicadores que manejamos nosotros maneja el gobierno chino, y se ha dado cuenta de que está con una enorme burbuja. Como está con esa enorme burbuja, ha dicho, ¿quién está facilitando esta burbuja? Bueno, pues si se miraran el ombligo dirían, pues el Banco Central chino. Pero como no se lo quieren mirar demasiado, simplemente están diciendo, aquí hay unos desarrolladores que, es cierto, están abusando de la deuda. Ahora vamos a poner algunas cifras, si queréis, de Evergrande en algún gráfico. Pero están abusando de la deuda. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta cosa que llamaron la política de las 3 líneas rojas. Que básicamente, por resumirlo mucho, básicamente son indicadores financieros de solvencia o de liquidez financiera bastante relativamente exigentes que muchos desarrolladores ya no cumplían. Entonces, ¿qué es lo que ha terminado ocurriendo? Pues que estos desarrolladores que se estaban endeudando mucho han tenido que parar de golpe el endeudamiento. Y cuando han parado de golpe el endeudamiento, primero han dejado de crecer, y luego, cuando se les ha ido madurando deuda, son incapaces de renovar la deuda. Dicho de otra manera, esto es una crisis que yo creo que hubiera venido en cualquier caso, pero que no sabemos por qué razón hubiera venido, y en este caso, en vez de las autoridades chinas, en vez de esperar a ese cisne, lo que han hecho es explotarla a ellas automáticamente y suponer que iban a ser capaces de manejarla pues centralizadamente, que iban a ser capaces de generar quiebras, pues supongo, localizadas, que es lo que más o menos está ocurriendo ahora, y que iban a ser capaces de contener el problema financiero que se podría generar con esas quiebras. Muéstranos algunos datos de Evergrande para que entendamos si el problema es verdaderamente serio para esta empresa, pero bueno, recordad que Dani ya lo ha aclarado, y además es algo que hemos repetido mucho también en este canal,
que no es un problema exclusivo de Evergrande, sino que Evergrande es quizá la parte más visible de ese problema, también la que puede desencadenar, si se produce una quiebra desordenada, más problemas a otros promotores, porque tendría una influencia muy clara en el precio de la vivienda. Pero bueno, en cualquier caso, no es solo Evergrande, pero bueno, fijémonos en qué pasa en Evergrande, ¿no? Pues bueno, aquí nos tengo... cuentas qué podemos observar aquí. Bueno, esto es la cifra de negocio de Evergrande, las ventas, sobre todo las ventas quizás está mal puesto ahí de inmuebles, las ventas del segmento inmuebles de Evergrande. Se ha hablado mucho de que Evergrande tiene un equipo de fútbol, de que Evergrande se pone a hacer coches eléctricos, y es verdad, pero si uno ya analiza en detalle las cuentas de Evergrande, te das cuenta de que 95% de la cifra de negocio, incluso hoy, cuando tiene tanta diversificación tan peregrina, sigue siendo venta de inmuebles. Entonces, centrémonos en la venta de inmuebles. Es verdad que esos otros negocios son negocios ruinosos, ¿eh? O sea, no les dan dinero. Es decir, si aquí analizamos algo más aparte de la venta de inmuebles, esto es todavía peor. Pero bueno, lo que vemos aquí es que, pues un signo de burbuja. Es una empresa que ha multiplicado por 11 entre 2010, en solo 10 años ha multiplicado por 11 su cifra de negocios. Curiosamente, en 2021 ya se ha caído. Y en el propio 2020, que fue un año que todos entendemos que es muy complicado, incluso incrementó su cifra de negocios. Algo interesante, porque pues en el resto del mundo ha pasado justo lo contrario. En el resto del mundo, la cifra de negocios de prácticamente cualquier actividad, y también incluida la inmobiliaria, se ha ido al suelo. Aquí, Dani, una matización, ¿no? Porque lo estoy viendo en el chat y es bueno que lo aclaremos. Claro, hay algunos que dicen, bueno, estas cifras son descomunales, pero es que China es descomunal, pero es que no nos estamos fijando en el nivel, sino en la tasa de variación, ¿no? En cuanto ha evolucionado en pocos años, desde 2012, 2013 a 2020, la cifra de ventas, y en esos años que se ha multiplicado, como dices, por 11 la cifra de ventas, China nos ha multiplicado por 11. Claro, eso es. Hombre, China crece rápido, pero no tan rápido. Claro. China está creciendo a tasas ahora mismo 6-7%, más o menos estables, es lo que están en los planes quinquenales. Hay también uno como economista sospecha que te dicen que van a crecer el 6,8% y es que le pegan a la segunda decimal. Entonces, pues uno sospecha bastante. De hecho, todo el mundo sospecha de la cifra de China. En cualquier caso, no crece a esta tasa. Y, de hecho, ya los cantos, eso quizá lo comentamos ahora si quieres también, ¿no? Pero los cantos de que hay una burbuja en China vienen de ahí, vienen de 2010, 2011, ya se hablaba de burbuja inmobiliaria en China, ya se hablaba de las ciudades fantasma. Ahora vamos a ver que la ciudad fantasma es algo también muy interesante, pero que tampoco nos dan ninguna información. Podría haber una ciudad ahí en mitad de la nada y aún así que hubiera déficit de vivienda en cualquier otro lugar. Pero en cualquier caso, aquí lo que vemos es un engordamiento masivo. Y igual que engordan masivamente engordaron durante tiempo masivamente las ventas, engordaron también los beneficios. Estos son miles, no sé por qué no lo he puesto aquí, pero son billones norteamericanos, son miles de millones europeos de Evergrande. Esta gráfica hay que compararla con la anterior. ¿Por qué? Porque acordaros que en la anterior la cifra de negocio está creciendo hasta el 2020. Sin embargo, los beneficios están cayendo desde 2018, que por cierto es también desde el momento que está cayendo el precio de la acción. El precio de la acción que han picado marca máximos en 2017, finales de 2017. Básicamente, o 2018. Básicamente, el precio de la acción está siguiendo bastante bien los beneficios de este segmento. Interesante es que en 2021, esto es una estimación que yo he hecho, y es una estimación que ni siquiera, es una estimación muy optimista. Ni siquiera Evergrande en su interim, en su informe financiero de junio, que es el último de junio de 2021, dice que no está vendiendo, que no es capaz de vender, entre otras cosas porque no es capaz de producir vivienda ahora mismo. Ahora vamos a, si queréis comentar por qué esto ocurre. Pero yo he hecho esta asunción suponiendo que los beneficios del primer trimestre y los del primer semestre y los del segundo semestre, el porcentaje se mantiene con respecto a 2019, 2018, 2017. Es decir, he hecho una estimación que no se creería ni siquiera la gente de Evergrande. Interesante esto es que muy probablemente va a ser mucho menor a 1.100 millones de dólares y posiblemente pérdidas. Lo interesante aquí es que con una cifra de negocio que es 11 o 10, en este caso ya 9 veces superior a la de 2010, tiene unos beneficios que es un 50% abajo. Por lo tanto, aquí claramente lo que nos están dando ya es algún indicador de que Evergrande está sufriendo muchísimo. Lo podemos ver también aquí en los márgenes de beneficios, el margen de beneficio bruto y el neto. Igual, 2021 es mi estimación para todo el año y es una estimación muy optimista, como digo. Es posible que
que el bruto no, pero probablemente el neto se habrá ido al negativo. Y algo interesante aquí también, que es algo que vamos a comparar con otras gráficas, es que el margen de beneficios ya no da está inferior, al coste de la deuda. Entonces, esto ya significa que la empresa ha entrado posiblemente en barrena, ha entrado en problemas. ¿Cuál es el coste de la deuda? Porque ahí no... El coste de la deuda no está aquí. Ahora lo voy a poner básicamente en un ratio, que es el ratio de cobertura del interés. Uh-huh. El coste de la deuda se les ha ido para arriba ahora, no sabemos exactamente ahora cuánto es, pero hasta hace unos meses estaba en torno al 10%. Ya. Uh-huh. Entonces, ahora lo vamos a ver. De hecho, bueno, esto es otra gráfica. Si queréis vamos a ver la otra que os digo, que es el ratio de cobertura. Esto es lo que yo me refería. Básicamente lo que he hecho esto es una cifra que no te da Evergrande, la tienes que calcular tú, que es básicamente coges los beneficios antes de intereses e impuestos y le calculas el coste de la deuda, el coste que te dan ellos explícito de la deuda, y sabes qué capacidad tienen con sus beneficios de devolver los intereses. Solamente intereses de la deuda, no el principal. Esto solamente son el coste financiero de la deuda. Lo que vemos es que Evergrande tenía una posición financiera increíblemente sólida. Hasta en 2000, eran capaces de sus beneficios pagar 6,5 veces los intereses. Y en 2020 ya entra, curiosamente en 2020, antes de que pasara nada la línea de la política de las 3 líneas rojas, ya estaba en negativo. Bueno, esto no es negativo. Básicamente ya tiene un coste de deuda superior al coste a los beneficios. Y en 2021, con mis cifras, que son increíblemente optimistas para Evergrande, está todavía más bajo. Esto, como tú bien sabes, bueno, pues básicamente lo aprendí de ti, Juan, es cuando esto pasa, tienes problemas gravísimos, porque van a pasar una de dos cosas. Si tienes que pagar los intereses de la deuda, te vas a tener que seguir endeudando solamente para pagar intereses. Esto ya es una espiral muy, muy negativa. O vas a tener que vender activos, que es lo que están intentando hacer por todos lados. Cuando estás intentando vender activos, claro, lo que significa es que tu generación de beneficios futura también se resiente. Entonces, ya sea por un lado o sea por otro lado, la empresa está cayendo en barrena. La única manera que tienes de salir de esto es operar en un mercado donde el margen crece o donde el volumen crece. Y no va a pasar ninguna de las dos cosas, porque es de lo que estábamos hablando antes, está en un mercado en burbuja que está explotando. Es decir, el precio de la vivienda está cayendo y además en las ventas también están cayendo, entre otras cosas. De hecho, si puedes volver un momento a la primera gráfica, la de ingresos, vemos que todavía mantiene un volumen de ingresos considerable, pero porque están tirando de precios. Es decir, están mal vendiendo. Y sí. eso, claro, te lleva a que tus beneficios, como bien decías, pues se estrechen o incluso sean negativos y que, por tanto, no llegues a cubrir el pago de intereses. Lo que mencionabas, esta dinámica de que me tengo que endeudar para pagar intereses o de que incluso endeudándome para pagar intereses no llego, es decir, mi solvencia se va deteriorando y, por tanto, necesito vender activos a precios cada vez mayores, es lo que Minsky llamaba esquema de financiación especulativo y esquema de financiación Ponzi, respectivamente, ¿no? Entonces, claramente estamos en una de esas dinámicas. Sí, bueno, sin ninguna duda. Al menos Evergrande está en esa dinámica. Ahora vamos a ver que otros desarrolladores están empezando a entrar en esa dinámica. Uh-huh. Evergrande es el que peor está, con diferencia. Pero el resto de desarrolladores, cuando analizas este otro gráfico, que es el de, a ver si le puedo poner, el que he puesto antes, aquí el ratio de cobertura, todo el mundo está con el ratio de cobertura cayendo. Esto es también algo peligrosísimo. Es decir, esto no es un tema solamente de Evergrande, es un tema de prácticamente todos los desarrolladores, al menos a los 4 que yo les he hecho el análisis financiero, están todos, de hecho, tengo la gráfica por ahí, vamos a ver si la saco. Mira, aquí está. Este es el ratio, lo he llamado de otra manera, tenía que haber cambiado el título de la gráfica, pero básicamente es lo mismo, es el mismo indicador, es el ratio de cobertura del interés, y el ratio de cobertura del interés está cayendo en todos, no solo en Evergrande. Evergrande es el que ha entrado en barrena, Evergrande es el que ha entrado en un posible momento de imposible volver o muy complicado volver a generar. Y ahí el ajuste, es decir, el motivo de la caída en todos ellos, ¿cuál es? ¿Caída de beneficios? ¿Aumento de coste de la deuda? El motivo principal es caída son dos cosas, la rotación y el margen. El margen no sabemos bien exactamente cuánto es, lo que sí sabemos es que se está cayendo el precio de venta. Tampoco sabemos exactamente cuánto se está cayendo, pero Evergrande, por ejemplo, si te dice, yo estoy vendiendo hoy, primer semestre de 2021, que es los últimos datos que tenemos,
está vendiendo a aproximadamente 12,5, si recuerdo bien la cifra, pero un 12,5% más barato que antes. Uh-huh. Y luego, por otro lado, tenemos la rotación. Básicamente, están vendiendo mucho menos que antes, entre otras cosas porque antes, eso es algo que pasa mucho en el mercado inmobiliario chino, se vende sobre planos, es decir, se vende, los clientes pagan con mucha anticipación. De hecho, esto es uno de los problemas que se está generando ahora, de los clientes insatisfechos, claro, te dicen, es que no me van a entregar la vivienda, de gente que ha adelantado un montón de dinero y ese, por cierto, es un coste de financiación cero, es un coste de financiación gratis. Entonces, lo que se ha caído sobre todo es el lado del activo, no tanto el lado del pasivo. En el lado del pasivo, lo que está ocurriendo no tanto es que está incrementando el interés, sino sobre todo que lo que está haciendo sus deudores es decir, ya está. Ya no te voy a prestar absolutamente nada más. Y ellos tampoco, muchos de ellos, los que están peor, no pueden hacerlo por la política de las 3 líneas rojas. Es decir, están pasando cosas por el lado del activo, que yo creo que es lo grave aquí, y están pasando cosas por el lado del pasivo, que no es tanto que incremente el coste, sino que no hay renovación de pasivos. Y esto es algo también que hace tanto Evergrande como las otras, que es que están increíblemente endeudados a corto plazo. Eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque había algunos en el chat que decían, bueno, pero ¿esta deuda es a corto o a largo plazo? Bueno, recordemos que el gráfico anterior era cobertura de intereses, es decir, da igual si la deuda es a corto o a largo, son los intereses que hay que pagar sobre los cupones de deuda a corto y a largo que van venciendo. Pero luego, otro problema distinto es que habrá deuda a corto plazo que no es que haya que pagar intereses, es que hay que pagar el principal conforme venza. Y ese principal o se refinancia o se paga con la generación de caja que genere Evergrande. ¿Y cuán grave es el problema del endeudamiento a corto plazo? Pues el endeudamiento a corto plazo vemos aquí que es aproximadamente mitad de la deuda. Ahora vamos a hacer alguna otra aclaración porque curiosamente Evergrande lo que ha empezado a hacer es a tener deuda con proveedores. No solo Evergrande, otros desarrolladores. Mira, todo lo que está pasando en Evergrande pasa en los otros, pero a nivel más pequeño, a nivel menos exagerado. Pero está pasando todo lo mismo, lo cual también es un indicador de... Pero cuando hablamos de deuda con proveedores, ¿a qué nos referimos? Deuda con proveedores es, pues, no sé, alguien te vende cemento para hacer vivienda. Pues, usualmente en el tráfico comercial se paga con deuda comercial, que es básicamente deuda de corto plazo, deuda menos de 3 meses casi siempre. Y esta deuda, pues, es lo que se llama la deuda con proveedores, que suele ser una deuda, pues, gratuita. Bueno, para nadie es gratis nada, ¿no? Pero sí, es deuda gratuita está en precio, pero no debe tener interés explícito. Vale. Eso es, no tiene un interés explícito, eso es. Entonces, esa deuda se está acumulando. Es decir, esa deuda cuando se tiene que pagar a 3 meses no se está pagando y se está acumulando. De hecho, esto es algo, si queréis, lo ponemos aquí. Evergrande, su ratio deuda activos ha caído en picado desde básicamente 2017, que es la línea azul, la deuda sobre activos. Claro, ¿qué es lo que ha estado haciendo desde 2017? Ha estado sustituyendo la deuda que yo he llamado formal, no sé si es un buen término, pero vamos, está sustituyendo deuda explícita por deuda comercial y por una deuda comercial que se ha ido extendiendo cada vez más. Claro, esto ha pasado algo muy interesante, que han llegado los proveedores y le han dicho, hasta aquí, ya está, no te voy a dar nada más. ¿Me pagas o no te surto de producto? Y esto es lo que está pasando, que le está generando un problema en el activo, claro. Como no me pagas, no te surto. Como no te surto, no terminas vivienda. Como no terminas vivienda, no puedo pagar la deuda. Ni la deuda ni los intereses no puedo pagar nada. Entonces, este es un problema que tiene explícitamente Evergrande. El resto de desarrolladores que yo he analizado aquí, que son otros 3, empiezan a tener un problema similar, pero ellos no han parado la operación. Esto es interesante. Evergrande sí ha parado su operación simplemente porque es incapaz de pagar ni siquiera esta deuda con proveedores. Vamos, con proveedores, ya te digo, con los que le dan cemento, acero, con los que le dan, no sé, los baños, pues cualquier actividad que esté vinculada a la construcción. Esto me recuerda un poco, guardando las distancias, pero por trazar el paralelismo, a lo que le pasó a España en el año 2007. Ya no me refiero tanto a la burbuja inmobiliaria, que es evidente, sino que en el año 2007 España, ¿por qué deja de funcionar? Pues porque los acreedores extranjeros, especialmente Alemania, le cortan el crédito, ¿no? Es decir, España se financiaba con crédito exterior, teníamos un déficit exterior brutal y en 2007 nos iban renovando y en 2007 dijeron, ya no te renuevo más. Y ahí hubo que reestructurar el conjunto de la economía para poder hacer frente a ese problema, ¿no? Pues Evergrande prácticamente lo mismo, parece. Sí, bueno, claro, Evergrande lo que ha hecho es cambiar deuda que paga interés por una deuda que no paga interés abusando
de la confianza de aquellos que le proveen. Claro, pero que como dices, eso te interrumpe las operaciones al final. Quiero decir, porque, bueno, el bonista si te va renovando, pero el proveedor, pues si te deja de renovar, tienes un problema porque ya no te suministra ni siquiera el material, ¿no? Y ahí, claro, si el activo deja de desarrollarse y deja de avanzar en las etapas productivas, no se puede vender y entras en ese conflicto que ya es irresoluble porque no te financia nadie y para que te refinanciaran necesitarías terminar un activo que no puedes terminar y precisamente por eso te quedas con un activo de mala calidad. Lo que haces es entrar en quiebra, ya sea un país que entre en quiebra por pagos o en este caso la empresa entra en quiebra. Cuando entra en quiebra, claro, entrar en quiebra es especialmente complicado en el caso de estos desarrolladores porque entrar en quiebra significa, primero, los accionistas lo van a perder todo, y eso se entiende. Pero los bonistas, los deudores van a pasar a ser los nuevos, los que controlen la empresa, de forma, pues los que ahora empiecen a controlar la empresa. Claro, ya hemos quedado que una parte importante son proveedores, pero otra parte importante son clientes. Entonces, los clientes, van a tener poca paciencia probablemente para ser convertidos, o sea, ellos entregaron dinero para que les entregaran una vivienda y de repente son convertidos en accionistas de una empresa que está en quiebra. Entonces, posiblemente esto va a generar mucha tensión política, social y esto es algo que muy posiblemente no van a permitir que llegue hasta ese punto las autoridades chinas. Mira, este es el ratio que te hablaba antes de las otras empresas. Como veis aquí, Evergrande tiene un ratio de deuda mucho más grande, de deuda de corto a largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho aquí? Lo que he hecho aquí, esto es evidentemente algo que tampoco te da la empresa, esto lo tienes que calcular tú. Lo que he hecho es meter en la deuda de corto plazo los proveedores. Es decir, vamos a meter toda la deuda. ¿Cómo de endeudados están a día de hoy? Estos son todos junio de 2021, que son los últimos datos. ¿Cómo están de endeudados todos los desarrolladores que están en quiebra o a punto de entrar en quiebra? Recordemos que Fantasia y Cynic ya han entrado en quiebra. Motherland quizá entra mañana en quiebra, no lo sabemos. Y Evergrande la está evitando así como no sabe ni cómo él tampoco, pero la está evitando de momento. Entonces, lo que tenemos es, claro, te has colocado en una posición, esto es lo que en términos también, hoy no sé por qué estoy citando mucho Taleb, pero en términos de Taleb, te has colocado en una posición de fragilidad financiera. Te has hecho muy frágil, básicamente teniendo que renovar constantemente tus pasivos, constantemente. Posiblemente operar en un mercado en burbuja hubiera generado problemas en cualquier caso, pero la irresponsabilidad financiera de todos estos agentes económicos han hecho que entren mucho más rápido en quiebra o incluso que sean incapaces de capear cualquier problema sobrevenido que viniera. Entonces, este es un problema sobrevenido y esto, desde luego, todos estos desarrolladores que están demasiado endeudados a corto plazo, pues están... no sé si me he cortado. No. Vale. Todos estos desarrolladores que están tan endeudados a corto plazo, pues lo que han hecho es cuando tienen que renovarla, ahora no pueden. Este es el grave problema. Luego, además de la deuda, como tú estabas comentando muy bien, pues, oye, ¿qué activos tengo para responder ante...? O sea, toda empresa dice, bueno, está muy endeudada a corto plazo. Bueno, pero si tiene un montón de activos a corto plazo no hay problema. Claro. Sí, justamente te quería preguntar por eso, porque además también lo han preguntado en el chat, si tienes la gráfica del fondo de maniobra o idealmente incluso del fondo de maniobra descontando inventarios, ¿no? Porque ahí veríamos efectivamente la caja y los derechos de cobro a corto plazo que previsiblemente va a disponer para hacer frente a esos vencimientos de deuda. Pues sí, claro. Nada, hombre, los deseos de los oyentes se hacen realidad. Aquí tenemos el efectivo contra la deuda de corto plazo, que aquí se incluye, como te he dicho antes, aquí se incluye los proveedores. Pues lo que vemos, esto es interesante también, porque vemos que Evergrande está hecho unos zorros. Es decir, Evergrande no tiene nada o sea, al menos no tiene activos. Ahora vamos a ver si tiene activos o qué otros activos. Pero desde luego no tiene caja para pagar. No. Es interesante porque Cynic y Fantasia sí tienen. Tienen de sobra. De hecho, Fantasia puede pagar todos sus... Esto es interesantísimo. Claro. Fantasia puede pagar prácticamente con el efectivo que tiene ahora mismo. Y, por cierto, esto es efectivo no restringido, porque tienen un montón de efectivo restringido. Esto sí es el efectivo disponible. Es decir, Fantasia tiene un montón de efectivo y sí puede hacer pago a sus deudas. ¿Por qué decide no hacerlo? Esta es una clave. Claro. Vamos a dejar... Recordemos, porque lo has mencionado ya varias veces, pero bueno, como son nombres a lo mejor no frecuentes, a algunos se les han olvidado,
que Cynic y Fantasia, que son los que tienen estas ratios de tesorería sobre la deuda a corto plazo tan abundantes, ya han quebrado, ya han entrado en quiebra. Esto es interesantísimo. O sea, bueno, ya destapemos el telón. Básicamente, lo que esto vendría a decirnos es que ya saben que no van a poder pagar a largo plazo, aunque sí puedan pagar a corto plazo, y lo que están haciendo es priorizar recursos. Básicamente están diciendo, bueno, ¿a quién pagamos? Y esto ahora lo vamos a ver a quién deben. O sea, la pregunta es ¿a quién deben? Entonces, ¿a quién pagan? Y ahora vamos a ver que... No, la pregunta, o sea, lo que te quería preguntar es, el impago ha sido sobre acreedores extranjeros, entiendo. De momento, sobre acreedores extranjeros, solo sobre acreedores extranjeros, tanto Cynic como Fantasia. Y Motherland sí está negociando con acreedores extranjeros, no con los nacionales. Motherland está negociando para no impagar mañana, como digo, mañana nos vamos a enterar de esto. Evergrande no tiene con qué pagar. Bueno, pero no tiene con qué pagar, al menos no tiene efectivo con qué pagar, pero podría tener otras cosas con qué pagar. Claro, son desarrolladores inmobiliarios, por lo tanto, evidentemente, ¿qué tienen para pagar los desarrolladores inmobiliarios? Vivienda. Sobre todo, pues, vivienda en activo circulante, es decir, vivienda que está en construcciones. Ahora vamos a hacer algún otro comentario de esto. Bueno, yo he calculado aquí, esto es una cifra que tampoco vais a encontrar en ningún lado, básicamente la he calculado yo, porque otra trampa que hace, lo hace sobre todo Evergrande, y curiosamente aquí con los estados financieros de Cynic me he dado cuenta que Evergrande hace una trampa. Evergrande básicamente dice, todos los activos circulantes que yo tengo se van a terminar este año. Es decir, voy a ser capaces de terminarlos ya. Esto es interesante porque Evergrande tiene, de sus activos circulantes, tiene un 10% de activos, que es vivienda, terminada y 90% no terminada. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque lo que ellos están diciendo es no os preocupéis porque quizá yo no tengo cash, pero tengo un montón de activos que sí voy a poder terminar. En Evergrande encima se genera el problema de que no los va a poder terminar porque, como ya hemos comentado antes, los proveedores no le están surtiendo de producto, por lo tanto, no. Pero incluso si sí le surtieran, lo que yo estoy diciendo es Motherland hace trampas. Y aparte, cualquiera que más o menos entienda cómo funciona el mercado inmobiliario y la construcción sabe que la construcción no se termina en un año. Un edificio no se termina en un año. De hecho, Cynic, aquí me dio la pista Cynic, calcula que entre el 35 y el 40% de sus activos circulantes pasan cada año, de su construcción, básicamente pasan cada año a ser inmuebles terminados. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que está haciendo Evergrande? Lo que está haciendo es trampa, claramente, una trampa contable. Está diciendo todos estos van a ser realizables, pero no lo son. ¿Cómo he calculado yo esto? Pues este ratio he calculado precisamente con ese 40%. El mismo 40% que te da Cynic lo he calculado para Evergrande, Motherland y Fantasia, que son los otros desarrolladores. Entonces, básicamente lo que he hecho es decir, no todo va a ser activo circulante y luego le he descontado la parte del pasivo que es con clientes, porque eso evidentemente va a ser un capital que no va... O sea, dicho de otra manera, eso ya ha entrado como cash en la empresa antes, ya ha entrado en balance como cash antes, por lo tanto no lo puedes contar dos veces. Entonces, el mismo porcentaje se lo he hecho. Básicamente estoy contando todos los entresijos de cómo he llegado a esta gráfica para que me creáis que es creíble, ¿no? Entonces, en este sentido, tampoco tienen muchos recursos. La mitad de su deuda no van a poder... la mitad en el mejor de los casos, que es Cynic. Motherland es el que, curiosamente, peor estaría aquí. Y eso contando con que puedan vender al precio al que tienen contabilizado en balance. Eso es, que de momento ellos no han... no, perdón. Esto sí lo he calculado yo. Lo has corregido. Yo lo he corregido un 10%. O sea, he corregido... Esto es también, corrección sobre... Básicamente lo que he hecho es toda la parte que ya estaba puesta a acreedores, es decir, toda la parte que se tenía que entregar a los que ya habían pagado por vivienda, esa no le he hecho ninguna corrección. Le he hecho una corrección a la parte que queda libre. Y le he hecho una corrección, no recuerdo bien, pero entre un 10 y un 12%, que es la que hacía de momento. Lo que pasa que aquí, y bueno, ya hablaremos luego de esto, pero se puede empezar a ver qué pasaría si, por ejemplo, quiebra Evergrande y tiene que liquidar desordenadamente los inmuebles y el precio de la vivienda no cae un 10, sino un 20, un 30, un 35, que es aproximadamente lo que terminó cayendo en España, 35-40. Es decir, que no es una caída tan improbable que termine sucediendo. Sí, bueno, y en España ocurrió durante muchos años. En Florida ocurrió básicamente en un año y medio. Entonces, sí, depende de la velocidad de ajuste, claro. Depende de la velocidad de ajuste, lo dinámica que es la economía, lo que la dejen ajustarse. Porque vamos a ver que todos estos son créditos que van a tener, que tienen colateral, que es la propia vivienda,
donde los bancos, que es lo mismo que pasó en España, los bancos van a generar, o sea, van a ser los nuevos dueños de parte de esa vivienda y bueno, ¿y qué va a hacer el Estado chino? Si el Estado chino salva al sector financiero, no a este sector, pero sí al sector financiero, van a mantener los activos en balance hasta que se los quiten sin pérdida, como ha pasado en España, hasta que hagan un banco malo y básicamente lo pague el contribuyente. Entonces, eso es lo que no sabemos todavía, cómo va a acabar esto. Y os quería enseñar otra gráfica que es básicamente, bueno, cómo hemos quedado. Bueno, Evergrande está muy jorobado, Evergrande está destruido, ¿no? ¿Y cómo están los demás? Pues los demás están priorizando acreedores, pero más o menos están bastante mejor, quizás sobreviven. Ya hemos quedado que si Evergrande se va al garete, se van a ir todos. Y esta es la gráfica definitiva que te va a enseñar por qué se van a ir todos al garete. Básicamente porque Evergrande es gigantesca. Eso, por cierto, no es deuda, tenía que haber cambiado, estos son pasivos totales, no es deuda. La deuda es una parte de los pasivos. Bueno, lo que vemos es que Evergrande pues tiene 305 billones al cambio de 6,45 yuanes por dólar. Y el resto, pues por cierto, el resto son enormes. Esto también es interesantísimo. Tengo por aquí otra gráfica donde enseño, esta no sé si la tengo por aquí. Sí, enseño cómo de grandes son los desarrolladores chinos en comparación con el mayor desarrollador inmobiliario norteamericano. Uh-huh. Este es por tamaño de activos es esto, ¿eh? Este ya no es pasivos, este es activos. Entonces, bueno, este es el activo más el patrimonio propio. Lo que vemos es que Evergrande es un monstruo, pero es un monstruo brutal. El desarrollador más grande de Estados Unidos es un 6% del tamaño de Evergrande. Uno puede decir, bueno, es que Fantasía, Cynic, Motherland son pequeñitos. Hombre, si son casi iguales que el mayor desarrollador inmobiliario de Estados Unidos. O sea, cuidado con las cifras, porque a veces nosotros ponemos aquí miles de millones, billones y uno pierde, cuando te dan esas cifras, ciertamente uno pierde. Bueno, ¿cuánto es eso? Será un montón de dinero. Bueno, pongámoslo comparado con el mayor desarrollador inmobiliario de Estados Unidos. Sí, es gigantesco. Y sí puede tener efectos de contaminación financiera por medio mundo. Y esto puede ser gravísimo, ¿eh? No sé si querías que pasáramos. Bueno, tengo por aquí un montón de. Sobre Evergrande también. ¿Qué inmuebles tienen en inventarios y qué venden? ¿No? Estos son los inmuebles que tiene. O sea, ¿con qué puede pagar Evergrande? Entonces, aquí yo no sé muy bien cómo interpretar esta gráfica. Hay varias posibilidades. Lo que vemos es que Evergrande va teniendo inmuebles en inventario crecientes y también las ventas crecientes. Ahora bien, las ventas son una fracción de los inmuebles en inventario. Entonces, esto tiene dos posibles interpretaciones. La primera es simplemente que están creciendo tanto y que, como hemos quedado antes, solo el 40% de los inmuebles pasan a ser inmuebles terminados cada año. Uh-huh. Esto significaría simplemente que lo que están acumulando es inventario porque están creciendo. Que esto es muy plausible, ¿eh? De hecho, yo creo que es lo más plausible. Claro, esto contradice lo que el propio Evergrande dice sobre sus propios activos, que dice que los va a vender todos en un año. Esto no es cierto. No. La otra interpretación posible, al menos que se me ha ocurrido a mí, es que lo que está ocurriendo aquí es que están metiendo como inmueble en inventario inmueble invendido. Y esto también es posible. Es decir, bueno, es maquillaje contable puro y duro, pero básicamente lo que estaréis diciendo es voy a vender esto porque no está terminado, pero sí está terminado y no lo consigues vender. Y esto es perfectamente plausible con esta otra gráfica que tengo aquí aquí, que es la tasa de desocupación de vivienda en China en ciudades principales, en las Tier 1, Tier 2 y Tier 3, ¿vale? Lo que vemos es que claramente donde hay problemas graves es en las Tier 2 y las Tier 3. Es decir, donde se está acumulando vivienda vendida, donde están las famosas ciudades fantasmas, es aquí. Uh-huh. No es en las principales. Y es donde están operando estas empresas. Sí, a ver, cuando aumentan los inventarios, eso pasa también en el PIB, ¿no? Cuando te aumenta la inversión en inventarios en el PIB, no sabes si es que las empresas están acaparando inventario porque esperan que en próximos trimestres va a haber un aumento muy fuerte de la demanda y, por tanto, necesitan tener inventario disponible para atender ese aumento esperado de la demanda, o lo que tú dices, que acumulan inventarios porque es producción finalizada que no se ha vendido, que la incorporan en inventario y parece eso que es inversión en inventarios, ¿no? Bueno, eso en contabilidad nacional sucede y en contabilidad de una empresa, pues también. Vale, no sé si quieres enseñarnos alguna gráfica más sobre Evergrande. Lo digo por ir tocando también otros temas relacionados con Evergrande, aunque no propiamente Evergrande. No sé si... Pues yo creo que con Evergrande, no sé si
bueno, Si yo creo tienes que ha quedado alguna otra claro que la gráfica empresa que está con creas los que... zorros, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, a ver, queda bastante claro que Evergrande no está bien y que Evergrande es gigantesca y que Evergrande no está bien. Y ahí la siguiente cuestión es, bueno, pongámonos en el caso de que quiebre. De momento para acreedores extranjeros, que es lo que parece que puede llegar a suceder. ¿Ahí qué repercusiones habría? Pues esta es la que más me ha costado porque es muy difícil saber quién tiene la deuda. No sé si quieres poner otra vez las... tengo un... vale, ya, gracias. No, hoy, en vez de hablar tú, vamos a hablarle al PowerPoint. Bueno, la idea aquí es, bueno, ¿cuál es la deuda? Estos son datos de Nomura, que son estimaciones también que ellos hacen, ¿vale? De una firma de consultoría. Entonces, ¿a quién le deben? Estos son todos los desarrolladores chinos. ¿A quién le están debiendo? Pues le deben sobre todo a bancos. Y los bancos que le deben son bancos nacionales. Esto es clave también de qué están haciendo y por qué están generando tanto problema con los acreedores extranjeros. ¿A quién le deben un montón? A los clientes. Esto es lo que estábamos hablando antes. Es que tienen una deuda gigantesca. Esto es un trillón. Esto es el PIB de España, ¿eh? Esto es casi el PIB de España. O sea, esto es una deuda gigantesca. Otros pasivos principalmente son proveedores, que es otra deuda gigantesca. Esto sí es el PIB de España. Vale, ahí tenemos dos PIB de España, uno con clientes y otro con proveedores. En otros pasivos hay otra cosa, pero principalmente son proveedores. ¿Y qué es lo que tenemos en la puntita que parece poco dinero, pero que es una barbaridad de dinero? Bonos. Ahora, ¿cuántos de estos bonos son bonos en dólares y cuántos de estos bonos son bonos en yuanes? No lo sabemos. Y lo que yo sé son los que yo he analizado, que son estos. Básicamente, que son los cuatro que yo le he hecho, los cuatro quebrados, o cuasi quebrados. Curiosamente, y esto es algo muy interesante, una deuda, este indicador, que es básicamente te está dando cuál es el ratio de deuda externa sobre la deuda interna, es un indicador de debilidad financiera. Es decir, cuando tú tienes todos tus activos, que ya, bueno, esto no lo hemos comentado, pero básicamente todos los activos de estos desarrolladores inmobiliarios chinos están en China. Es decir, el más del 90%, en algunos casos el 99%, es China. Y lo que no es China es Hong Kong, que es China. Entonces, al final es todo... tienen concentrado su activo en una moneda y su pasivo en otra moneda. Curiosamente, como digo, esto es un riesgo de tipo de cambio grande que cuando usualmente vienen crisis económicas te hace quebrar muy rápido o te puede hacer ganar dinero muy rápido, depende de cómo se mueva el tipo de cambio. Pero desde luego es un riesgo. Curiosamente, si estás pensando que vas a impagar o te está dando el Partido Comunista Chino, te está dando indicativos de no impagues a los nacionales, que tengo un montón de deuda con bancos. Y otra cosa interesante aquí, los bancos son públicos en China. Todos los bancos son controlados públicamente, incluso cuando tienen algo de capital privado. Y luego hay un sector de shadow banking, banca en la sombra, que sí es completamente privado, pero que no es un sector bancario tradicional, no tiene acceso al Banco Central chino. Bueno, como están preocupados de que vaya a haber un terremoto financiero dentro de China, posiblemente lo que está diciendo el Partido Comunista es impaga a los de fuera. Claro. Cuando impagas a los de fuera, esto es interesante porque esta gráfica o esta deuda en dólares se transforma en una fortaleza, no en un problema. Y tenemos que entender que Estados Unidos cualquier país no va a permitir que les impaguen, pero claro, si tienen todos sus negocios dentro de China, no les van a poder poner ninguna sanción. O sea, si yo soy Huawei, pues te van a poner una sanción, no vas a vender un solo teléfono en todo Estados Unidos. Pero si yo soy Fantasía, a mí qué me importa lo que hagas tú. Entonces, curiosamente, esta gráfica lo que está indicando es que Fantasía, que ya hemos quedado que es de los que tiene más caja y más activos, es de los que va a salir muy beneficiado si hace un impago selectivo. Otros, un poquito menos, y vamos a ver que Evergrande, incluso si impaga toda su deuda en dólares, da igual que impague toda su deuda, igual no tiene con qué pagar. Y eso es lo interesante. Entonces, intentando responder ya a tu pregunta explícita, Juan, de esos 520, ¿cuántos son en dólares y cuántos? No lo sabemos. Supongamos que es un 70-80% en dólares, que no es nada descabellado. ¿Qué puede generar eso sobre la economía mundial? Pues depende de quién sea el tenedor y depende de esos bonos. Hasta el momento lo único que yo sé y que son noticias por ahí, o sea, no he conseguido datos duros, es que, por ejemplo, BlackRock tiene un montón básicamente de bancos de inversión. ¿Cuál es el potencial que tiene un banco de inversión de destruir el resto de la economía?
pues depende de el esquema en el que esté metido ese banco de inversión. En 2007 esos bancos de inversión sí destruyeron la economía. ¿Por qué? Básicamente porque eran partidas fuera de balance de bancos que sí, de Bank of America y cosas así, de bancos minoristas, de bancos comerciales. Es decir, el sistema o el impago de un mercado de capitales afectó a la banca de inversión y por una conexión de la banca de inversión con la banca comercial afectó al sistema de pagos. Y eso es lo peligroso. Sí, aquí no parece que vaya a ser el caso en el resto del mundo, aunque bueno, como siempre decimos, las implicaciones, las interconexiones y las repercusiones financieras son imprevisibles, básicamente porque te pueden pagar y llevar a la quiebra de una empresa y que esa empresa sea deudora de un banco, descapitalizas al banco, el banco debe a otro banco y vas descapitalizando, ¿no? Pero bueno, en principio parece que efectivamente el grueso del problema está concentrado en China, pero si te parece vamos a hablar entonces un poco de la economía china. Es decir, imaginemos que la quiebra de Evergrande y de los promotores inmobiliarios no genera un cataclismo financiero en el resto del mundo y tampoco lo genera en China porque, bueno, si colocamos una vez más este gráfico, es interesante compararlo con las reservas monetarias porque de alguna manera te pone de manifiesto la capacidad que podría llegar a tener China echando mano de su ahorro externo para recapitalizar su sistema financiero si sufriera. Pero claro, tú puedes salvar tu sistema financiero y aún así tener la economía muerta. Sí, yo dudo que puedan salvar su sistema financiero, básicamente porque tengo otra gráfica aquí, perdón, creo que vamos a estar todo el rato con las gráficas. He hecho otra gráfica que es básicamente cuál es el crédito que está centrado, el crédito al sector real que está centrado en bienes raíces, en China. Y lo que vemos es que a los desarrolladores es gigantesco, pero el hipotecario es mucho más grande que los desarrolladores. De hecho, el hipotecario casi solo él es como un 40%. Y el desarrollador sería lo estoy diciendo de memoria, no sé exactamente el porcentaje, pero cerca del 40%, probablemente un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cae el mercado inmobiliario, no solamente se caen los créditos a los desarrolladores, es decir, el sector financiero chino no solamente va a sufrir por ahí, va a sufrir en el hipotecario también, porque el colateral que da valor a sus créditos se cae. Entonces, cuidado porque el impacto, como tú dices, es complicado saber hacia dónde va a ir. Yo he interpretado que el mercado inmobiliario se va a ver también impactado. Y el mercado bancario chino es un mercado gigantesco. Estos son los activos son 57,6 billones. Para que nos hagamos una idea, la economía mundial está en torno a los 88. Es decir, o sea, que el sector financiero chino es como 3/4 partes de la economía mundial. Todas las empresas públicas del mundo son 92 o 93 billones de dólares. Billones, en este caso, evidentemente, sí, europeos. Empresas públicas se entiende empresas cotizadas públicamente. La evaluación del mercado inmobiliario está cayendo en picado. Estos dos, claro, cuando tú tienes un sector financiero que está tan metido aquí, está muy vinculado la evaluación del mercado financiero con tus propios activos. Si se cae una, se cae la otra. Y entonces la pregunta es, que es una pregunta que yo he intentado contestar ahí en el propio gráfico, ¿cómo van a hacer un bailout aquí? Si se les empieza a ir de las manos un poco esto, el PIB de China ni el PIB ni los activos, estos son activos totales, no reservas monetarias en dólares, los activos totales del Banco Central Chino, es que tendrían que multiplicar varias veces sus activos. Claro, ¿qué pasa si multiplicas varias veces tus activos? Que es una posibilidad, que es posible que tú cuando no tienes una moneda de reserva mundial, tú no eres el dólar, que tus pasivos se deprecien, es decir, que los yuanes, que los renminbi se deprecien. Cuando se deprecian, lo que va a ocurrir, pues otra vez, posiblemente tensiones políticas, porque va a haber una depreciación muy fuerte y un incremento al menos de corto plazo, nunca de largo, pero siempre de corto plazo de los exportadores chinos. Y luego, además, por ejemplo, efectos sobre la economía mundial de materias primas. Claro, si tú tienes que China es el 40% de la demanda de cobre del mundo y su moneda se va un 50% para abajo, pues la capacidad que tienen de demandar cobre en el mundo se va también para abajo. El precio de las materias primas, al menos de todas las donde China es dominante, que son muchos metales, pues puede caer en picado. Y, por cierto, esto puede ser un alivio a las presiones inflacionarias. Claro, de eso quería hablar luego, ¿no? Porque hay claramente elementos inflacionistas en la economía mundial, pero, bueno, China puede ser un alivio o un elemento deflacionista que contrarreste los otros. Hombre, a ver, es verdad que
hay una desproporción muy grande, pero bueno, tendrían una forma de intentar atajarlo, que es a través de un bail-in, es decir, trasladando a tu propia población, que son los que son los principales acreedores, el agujero. Otra cosa es lo que dices, que claro, si la estabilidad política de China en parte se fundamenta en que todo va muy bien, en que el Partido Comunista te cuida, etcétera, si te mete un rejonazo a tu patrimonio brutal, pues bueno, ahí a lo mejor algunos cimientos se ven socavados, pero que no es imposible que se pueda recapitalizar trasladando, claro, el agujero a los ciudadanos. Sí, este es otro gráfico que es muy, muy interesante, que es un indicador de burbuja brutal. Y por lo que yo creo que eso que estás diciendo tiene pocas posibilidades de tener éxito. Y es que el patrimonio, 3/4 partes del patrimonio de los ciudadanos chinos está en el inmobiliario. De hecho, y aparte sabemos es un régimen autocrático y los regímenes autocráticos necesitan estabilidad, no solo estabilidad económica, necesitan un crecimiento económico fuerte para autoperpetuarse. Por lo tanto, yo lo dudo mucho. Mira, otro indicador también clarísimo de burbuja y que te da una pista de por dónde van, de si son capaces de hacer esto, de hacer el bail-in y tirárselo a la población, es este. Estos son datos de Rogov y Yang, que han hecho un paper súper interesante sobre la economía china, sobre este problema, ¿no?, de la economía china, concluyendo que efectivamente hay un burbujón enorme. Y es que, que ya los chinos no están comprando su primera vivienda, que están comprando la segunda y la tercera, en lugares donde no hay demanda para la vivienda. Esa es la clave. No hay demanda final de vivienda. Las rentabilidades de alquilar una vivienda, es esta. La rentabilidad de invertir en una vivienda en China está entre las más bajas del mundo. Hay pocos lugares. Curiosamente, el único que se cuela ahí, la única ciudad que se cuela ahí es otra ciudad, Taipei, ¿no? Que no es China, pero bueno, ya vamos a ver si va a haber una guerra por ahí. Pero bueno, o sea, la idea aquí es que no es una buena inversión. Sin embargo, se está centrando en esa... O sea, ¿cómo decirlo? La única manera de que esto sea una buena inversión es que estés ejecutando constantemente ganancias de capital. La única manera de ejecutar constantes ganancias de capital es en medio de una burbuja. Si pinchas la burbuja, problemón que vas a tener para, curiosamente, 3/4 partes, que es la clave aquí, 3/4 partes del patrimonio de los ciudadanos chinos. Es ir pasando la patata a ver quién es el último que se la queda, ¿no? Sí, bueno, pero si te colapsa el mercado hipotecario o el mercado inmobiliario en general y no puedes rescatar a la banca, pues la recapitalizarás trasladando pérdidas a los ciudadanos, ¿no? Otra cosa son las consecuencias económicas y sociales que eso pueda generar. Creo que tienes por ahí también el siguiente gráfico que me interesa que lo veamos por lo que quiero hablar en estos momentos, ¿no? Y es cuál es la importancia que tiene la construcción dentro del PIB chino, ¿no? Porque al margen de las implicaciones financieras que pueda conllevar un colapso del mercado inmobiliario chino, también hay implicaciones sobre el crecimiento económico de China. ¿Aquí qué vemos? Bueno, esta es la aportación en términos de PIB del sector bienes raíces, que la mayor parte es construcción. Y lo que vemos es España, que pues más o menos no tengo que justificar a mucha gente que teníamos un burbujón enorme en el 2007, estuvo un año que ni siquiera llegó al 30% del PIB de aportación de este sector al PIB, del sector bienes raíces. Irlanda, que tuvo otra burbuja enorme, lo que pasa es que, claro, Irlanda es una economía que era mucho más diversificada que la española, pero a pesar de eso tuvo un burbujón enorme, vemos que tuvo 2-3 años un poquito superior al 20%. Estados Unidos, curiosamente, que también tuvo otra burbuja importante, aunque mucho más... O sea, la burbuja de España fue una burbuja prácticamente en toda España, la burbuja de Estados Unidos fue mucho más concentrada en California. O sea, si vemos California, probablemente la foto de California, la foto de Florida... posiblemente es similar a la de España. No tengo el dato exacto, pero me juego el brazo y no lo pierdo, que es muy similar a la de España. ¿Dónde está China? Pues está en un sitio pues muy jodido. Lleva 4 años con una aportación al PIB de su sector bienes raíces igual que la de 2006 en España. Y bueno, estas son cifras también que fueron muy vistosas en su momento. España construía más vivienda que Francia, Reino Unido y Alemania juntos. O sea, que con una población de 45 millones o 47 millones,
más que pues Alemania 80, los otros 60, Sí. o sea, una cosa exageradísima. Claro, si nosotros estábamos haciendo eso, ¿qué estará haciendo China? Es la pregunta. Y esto, yo creo que esta es la principal gráfica que han visto las autoridades chinas y han dicho, ellos están intentando redirigir la economía hacia economía con aportación alta en el sector de la tecnología. Entonces, lo que están viendo, y esto pasa en toda burbuja, evidentemente cuando tienes unos precios de vivienda que suben tanto, atrae factores productivos al sector de la vivienda y los detrae de otros lugares. Es decir, la gente se va, oye, pues ¿para qué voy a estudiar ingeniería electrónica? Pues pues voy a ser arquitecto o voy a ser lo que sea, porque es dónde está el dinero. Entonces, eso empuja a la economía ha empujado durante mucho tiempo a la economía en una senda que no querían que no querían, y además una senda insostenible, pero además una senda que no es la que quiere el Partido Comunista Chino. Entonces, el Partido Comunista Chino lo que ha dicho es, tenemos que desinflar esto para que se infle otra cosa. Entonces, lo que probablemente están intentando hacer es redirigir todo ese crédito, a ver si lo consiguen, porque claro, los bancos estarán hechos unos zorros también, pero querrán redirigir el crédito del sector inmobiliario haciendo con quiebras selectivas de desarrolladores hacia el sector de tecnología punta. Y es lo que están intentando explícitamente. De hecho, tienen un programa de infraestructuras. Hay algo interesante, ¿no? El programa de infraestructuras de China tiene poco que ver con las infraestructuras como nosotros la entendemos, porque una posible salida del sector inmobiliario, que esto pasa siempre, el sector inmobiliario, el sector bienes raíces, es muy cercano al sector infraestructura. Entonces, lo que hacen es intentar convencer al poder público de, oye, se me está deshaciendo la burbujoncia aquí, genérame un plan de infraestructuras. Claro, lo han llamado plan de infraestructuras, pero es un plan de transformación digital, si lo quieres ver así. Es un plan de infraestructura digital donde muy posiblemente algo de construcción física va a haber, pero no es lo principal. No van a hacer un plan de carreteras así a lo bestia, como nos van a hacer un plan E, es otra cosa. Entonces, hay gente que dice, no pasa nada, la infraestructura va a salvar a los desarrolladores. Yo no lo creo, que es casi imposible porque no es lo que quieren hacer el Partido Comunista Chino. Sí, el problema es que para reinventar la economía eso no lo vas a conseguir en el corto plazo, es decir, que China vuelva a crecer de manera sostenida sin basarse en la deuda. Eso necesitas que la industria ya esté madura y necesitas, por tanto, un periodo de digestión, y mientras se dé ese periodo de digestión del inmobiliario y la transición a un nuevo sistema, pues ahí tienes una ralentización del crecimiento que en parte ya es lo que estamos viendo en China. Sí, bueno, llevan ya muchos años, ¿no? Con la ralentización cada vez. Sí, no, pero esta ralentización puede ser sí, no, pero suave. Lo del último trimestre, yo creo que es, bueno, en realidad lo del primer y tercer trimestre, el tercer trimestre ha sido muy llamativo, pero el primero también casi lo fue. Prácticamente la economía está parada. Es decir, en el tercer trimestre creció un 0,2%. Es decir, anualizadamente ni siquiera están creciendo al 1% ahora mismo, de venir creciendo, como decías, al 7, al 8, incluso al 10 durante muchos años. Y en parte es por el inmobiliario y en otra parte por los apagones eléctricos que sufre el país, ¿no? Y el problema logístico brutal, con los buques ahí parados en mitad de... O sea, sí, bueno, es un jaleo. Es un momento, yo se lo digo a los alumnos siempre, es un momento muy divertido para estudiar economía. Sí, son tiempos interesantes, ¿no? Como dice la maldición china. Y ya para ir terminando, porque ya llevamos una hora y más o menos es el objetivo de estas charlas, ¿qué implicaciones puede tener? Y ahí vamos en lo que decías antes de las tendencias deflacionistas. ¿Qué implicaciones puede tener para el resto del mundo que China se pare? Que creo que es un escenario... Que China colapse, bueno, ya es un poco quizá más ciencia ficción, no es imposible, pero bueno, no diría que es lo más probable. Ahora, que China se pare durante algunos años sí que es un escenario que yo creo que hay que considerar como altamente probable. Y si China se para, y si no se para será por estos planes de estímulo que mencionabas antes, lo cual habrá que ver qué consecuencias tiene, pero si China se para, ¿cómo afecta al resto del mundo? Pues probablemente va a acelerar algo que ya está ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? Que es... se está pasando... China tiene fama de ser la fábrica del mundo, la fábrica industrial, se entiende. Se está pasando eso poco a poco hacia el sur, hacia India, hacia Vietnam, Bangladesh. Todos esos países están creciendo mucho, están creciendo atrayendo industria, por ejemplo, maquilas de producción en masa de calzado y de ropa. Eso va a pasar seguro.
y ya está pasando. Probablemente lo que va a ocurrir es que se va a acelerar. Y otra parte, también otra cosa interesante que está empezando a ocurrir es que parece que 2020 nos ha enseñado que tener la cadena logística y productiva, el toyotismo, tenerlo optimizado hasta el límite puede ser muy rentable a corto plazo, pero tiene graves riesgos a medio y largo plazo. Entonces, es muy posible que lo que ya estamos viendo, que está empezando a ocurrir, es que se vayan poniendo redundancias en el sistema económico del mundo, o sea, en el sistema industrial. De hecho, ya está empezando a pasar, ya sabes que yo vivo en Guatemala. Guatemala está intentando, no creo que lo esté haciendo, pero lo está intentando desde luego, atraer parte de ese capital. De momento se está yendo, por ejemplo, más a México. Es un capital que está destinado a generar una especie de seguridad sobre el proyecto productivo principal. Es decir, sabemos que no es el lugar más barato ni el más productivo para producir esto. Por cierto, el lugar más barato las empresas no siempre se van a los lugares más baratos, se van a los lugares donde tienen un ratio productividad-precio mejor. Es decir, si tú tienes una productividad alta, te puedes permitir pagar un precio alto y aún así ser más competitivos que otros. No siempre se van a los lugares más baratos. En este caso, México no es un lugar barato en comparación no es un lugar relativamente productivo en comparación con China. Sin embargo, se está viendo que, oye, si se corta el suministro, México lo tenemos en la puerta. Y si lo tenemos en la puerta, es una buena idea tener algún tipo de redundancia productiva ahí. Yo creo que cuando si de verdad China empieza a tener graves problemas, lo que va a empezar a ocurrir es que esto que ya está pasando en el mundo, simplemente se va a acelerar ya está pasando porque no hay quien mande un buque de Estados Unidos a China, bueno, de China a Estados Unidos, no hay quien lo mande. Entonces, esto ya está empezando a ocurrir de forma acelerada. Entonces, ese sería mi principal junto con lo que mencionabas de alivio a la demanda de materias primas global, y eso podría frenar un poco la escalada de precios que estamos viendo. Aunque, claro, también hay que tener en cuenta que en la medida en que muchos suministros a día de hoy dependen de China, pues si China deja de producir, eso también genera un movimiento inflacionista. Pero el cuello de botella te lo llevas de un lado a otro, no pasa nada. O sea, mientras no consigas generar esas redundancias de las que yo estaba hablando antes, el cuello de botella va a seguir existiendo. Y bueno, y existe básicamente, sobre todo porque ha habido un cambio. Esto es una crisis casi microeconómica de libro, ¿no? Ha habido un cambio en el patrón de consumo bastante fuerte y hay una incapacidad de corto plazo del sector productivo de hacer el switch. Esto es algo que los austríacos en general hablan bastante bien, ¿no? Cuando tienes un bien de capital heterogéneo, pues cambiarlo conlleva tiempo, esfuerzo y muchas veces ahorro complementario. Esto es algo que hablaba mucho Lacan, ¿no? Necesitas una reconversión industrial y cuando necesitas reconversión industrial necesitas muchos recursos que tirarles al nuevo sector productivo, el que sea. O sea, yo creo que evidentemente la inelasticidad de la oferta, ¿no?, que dirían los neoclásicos, tiene mucho que ver, pero tampoco perdamos de vista todo el estímulo histórico del gasto que se ha producido en medio de esta oferta inelástica. Bueno, eso es mucho peor, claro. ¿De dónde sacan demanda? La idea es de dónde sacan toda esa demanda para... Si ha parado la economía, eso es algo que tú también hablabas mucho, ¿no? La ley de Say. O sea, si no he producido algo antes, no tengo poder de compra. Me han dado un poder de compra, pues lo ejerzo y cuando lo ejerzo... Vía crédito, efectivamente. Y bueno, pero eso sería objeto de charla en otro momento porque ya son implicaciones que van más allá de China. Bueno, pues ya hemos cumplido la hora de entrevista. Hemos superado durante esta hora los 2.000 espectadores. Es decir, que creo que está muy bien y que además ha interesado mucho la radiografía muy precisa que has hecho de la situación del sector inmobiliario chino y de la influencia que tiene el sector inmobiliario chino en el conjunto de la economía china y, por tanto, también, en cierto modo, en el conjunto de la economía mundial. Muchas gracias, Dani. He de decir a todos los espectadores que estéis interesados en seguir aprendiendo sobre estos temas. En la descripción del canal os he dejado la dirección al canal de YouTube de Dani para que pues podáis observar, ver sus vídeos donde trata estos temas de manera mucho más desarrollada. Y también deciros, como ya he comentado al principio, que esta charla está integrada dentro de una serie de charlas patrocinadas por la Universidad Francisco Marroquín
y que estáis todos invitados a acudir al centro del que tanto Dani como yo somos profesores. Dani está en Guatemala y yo estoy en Madrid, pero bueno, la Marroquín tiene sede en Guatemala y tiene sede en Madrid y por tanto podemos dar clase en ambos lados del charco. Lo dicho, muchas gracias Dani por pasarte por el canal. Gracias a ti por invitar. Y nada, bueno, pues nos volveremos a encontrar, supongo, en otro momento futuro, porque si hay nuevas noticias, ya sea de China o de otras partes de la coyuntura internacional, pues será un placer tenerte. El placer es mío, como sabes siempre. Gracias, Juan.